Agradecido por la gentileza y darme la oportunidad de poder llegar también a Táchira, donde mañana tenemos una intensiva actividad sobre el tema de la transformación universitaria, que es el tema precisamente de la agenda político, académica, en todo caso transformacional. La pequeña intervención que tengo en este momento la titulé de esta manera porque es parte de un libro que estamos haciendo en colectivo y va a salir antes de julio. Queremos que esté ya en las manos de los lectores. Se llama Crisis de Futuro. Y la llamamos Crisis de Futuro porque la universidad juega un papel importante como institución, pero sobre todo por lo que hace y por lo que demanda la sociedad. Entonces llegamos al momento en que después de 50, 60 años de anemia y de anomia institucional en la universidad, la historia, las condiciones objetivas del contexto y la coyuntura actual le están imponiendo a la universidad que tiene que transformarse. O sea, ya no es una cuestión de que si quiero o no quiero, porque están languideciendo. Entonces, por eso le llamamos, el título es Crisis de Futuro, si hoy la universidad no se perfila no se pone como tarea la transformación de todo lo que hace, la forma como lo hace y las eticidades a partir de la cual genera las relaciones con la sociedad, con los estados y a su interior. Entonces, yo creo que ese es el problema. Ante todo, alguna referencia ontológica y epistemológica para ubicarnos en el debate. En lo personal sostengo que la educación no genera en ninguna parte del mundo consenso. O sea, vamos a quitarnos de ahí que vamos a hacer un consenso en ese sentido. O en algunas experiencias históricas, una hegemonía impone determinado modelo educativo y por ahí entra todo el mundo. Por otros lados, se intenta debatir, se lleva más o menos hasta que surja algo, pero siempre es en el ámbito de lo hegemónico. Porque ahí hay muchos factores, muchos intereses, muchas eticidades. O sea, nosotros votamos en la Constitución del 99 por un tipo de ciudadano que tiene determinadas características que le dan un atributo que lo define como tal en el marco de nuestra nacionalidad. No votamos por otro, votamos por ese. Entonces, todo el sistema educativo tiene que adecuarse, transformarse para lograr que socialmente ese deseo de tener un ciudadano con esta característica sea realidad. Y eso supone revisarse internamente en cada una de las instituciones. Eso no genera consenso, ni siquiera en los calmados países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia. No, cuando se toca el tema educativo, se desatan los demonios. Porque hay intereses muy personales, grupales, sociales. Entonces, todo sistema educativo está marcado por una elección, la de un proyecto de hombre y sociedad. Y eso fue lo que se votó en la Constitución del 99, que es diferente al marco hermenéutico jurídico de la Constitución del 61. La de nosotros, el factor que integra la exposición de motivos expresada después en un articulado es el garantismo. Y no tiene nada que ver con la Constitución del 61. O sea, hay dos marcos hermenéuticos, dos marcos ontológicos, epistemológicos. O sea, cualquier obstáculo administrativo que se imponga entre un bachiller que tiene su título y el acceso a cualquier universidad es la violación de esa garantía, de ese derecho constitucional. Por eso es que las pruebas de actitud que llama las pruebas de ingreso es violatoria de las garantías constitucionales. Esas pruebas internas, independientemente el nombre que le ponga, pruebas de áreas de conocimiento, pruebas de esto, de lo otro, eso es violación de la garantía. Como lo demostró ya hasta la saciedad Cristóbal Walker, o sea, la calidad de los procesos no tiene nada que ver con la cantidad de la matrícula. No tiene nada que ver. Cuando hay un problema de enseñanza, de aprendizaje, es porque hay un problema de aprendizaje. Entonces, es una relación no dicotómica de ese punto de vista. En ese sentido, no es posible transformar la universidad sin transformar la sociedad.
No es posible. No es que la sociedad se está transformando y la universidad va a seguir con esa anemia recurrente de hace 60, 70 años. No, no es posible. Porque la sociedad le va a pasar por encima. Por eso hablo que hay un mandato histórico, se están dando las condiciones para que la universidad no muera, que se transforme. Porque es una institución que le interesa a todo, le concierne a todo. La sociedad se priva de hacer esto, hacer aquello, por financiarnos, por financiar ese espacio privilegiado para que nosotros pensemos y produzcamos conocimientos para que la sociedad en crisis, en problemas, apunte hacia las instituciones que generan ese conocimiento para solventar sus problemas cotidianos y construir las viabilidades de un país que tenga una certeza de lo que va a venir. Yo creo que eso es importante. Otro elemento ahí es, en cada una de las distintas fases históricas del desarrollo de toda sociedad, es posible distinguir al pensamiento social y filosófico que, estrechamente vinculado a los sectores sociales dominantes, impone su impronta en el diseño, orientación y funcionamiento del sistema educativo. Es decir, hay siempre una hegemonía en ese sentido. Y ya lo vamos a ver cuando esbocemos algunos rasgos del modelo neoliberal o de la mercantilización de la educación universitaria. 3. Cuando una clase social, sus ideólogos, políticos e intelectuales enfrentan históricamente la necesidad de establecer los fundamentos de la nación que mejor se avenga a sus intereses y al ejercicio de su hegemonía, la educación se convierte en uno de los factores más valiosos e indispensables en el diseño del país que se aspira y de los hombres y mujeres que en su interior habrán de formarse. Entonces hay una decisión no solamente política, hay una decisión ética sobre los atributos que van a definir a ese sujeto histórico que hoy llamamos pueblo. Algunos elementos históricos. En todo sistema educativo, la educación avanzada, como se le suele llamar desde hace un tiempo, desempeña un papel fundamental la universidad, como eje central de ese sistema de educación avanzada. Institutos, centros de investigación, etc., en cuyos espacios se forma la clase dirigente del sistema económico, político, social, se forma y se desarrolla en la comunidad científica, los artistas, los intelectuales, los profesionales, que forman la contracultura que resiste la dominación o la favorece, como ha pasado últimamente con los egresados de la universidad, que aquí se diga tranquilamente, y eso sea regocijo para alguna universidad, que 4.800 médicos se fueron del país solo no más al obtener el título. Oye, que aquí no pase nada, se formaron gratis, la sociedad pagó por ello, agarraron un título, se fueron y no hay una retribución. Entonces, ¿de qué ética estamos hablando en la formación? ¿De qué ética se generó o qué eticidades se generó al interior de los procesos que define y justifican la universidad para que expulsara? No es que se fueron del país, es que la universidad los expulsó del país por los referentes y los dispositivos culturales que les fue inoculando, que les fue introduciendo, transmitiendo a lo largo de su formación. La universidad los expulsó del país. En las universidades llamadas públicas, algún paréntesis, las privadas también lo son públicas. En las universidades llamadas públicas están tomadas por la mercantilización de la educación y la privatización del conocimiento, que en muchos casos, junto con el problema financiero, las lleva a competir en el mercado educativo no solo con otras universidades públicas, sino también con empresas de capital privado nacional y extranjero, dedicadas al negocio de la educación. La educación genera en el mundo algo así como 170.000 millones de dólares. Imagínate, y genera más dinero que lo que generan muchos países juntos, anuales. O sea, eso se pidió hace algunos años a la Organización Mundial del Comercio que desregularizara el rubro educación.
y que eso fuera el libre mercado. La reflexión sobre lo que esto significa resulta de fundamental importancia, pues lo que está en juego es nada más y nada menos que el futuro de la educación universitaria como derecho social y la preservación del conocimiento que en ella se genera como bien público, porque la sociedad paga por eso. El proyecto neoliberal propone el establecimiento de una economía de libre mercado, sustentada en un conjunto de premisas que los sectores políticos ideológicamente hegemónicos han impuesto a la mayor parte de la población para constituir una especie de sentido común, conformada por verdades absolutas, dogmáticas e indiscutibles, que hacen ver natural e inamovible una formación histórica. Es por eso que se dice fuera la ideología de la universidad, fuera la ideología de la educación, como si el capitalismo no fuera ideología. Léanse todos los documentos de la Asamblea Nacional de Educación, por ejemplo. El hecho educativo, su naturaleza lo define, es la política. Y la política entra en el marco de eso que llamamos teoría de las ideas. Hay un marco referencial ideológico que determina no solamente las secuencialidades temáticas, el contenido, los métodos, los sistemas de enunciado, las didácticas, las relaciones pedagógicas. O sea, todo lo que toca el tema de educación tiene que ver con lo político y lo ideológico. No puede ser de otra manera. En materia educativa, el neoliberalismo proclama también el libre mercado y rechaza la educación pública por considerar que impide la libertad educativa al ser un monopolio cuya existencia, además de depender de los factores fiscales, imposibilita la participación de otros agentes, entre comillas, más eficaces para promover la oferta en el mercado del servicio educativo, que es lo que se le solicitó, como dije anteriormente, a la Organización Mundial del Comercio. El mercado del servicio educativo, como el de todas las mercancías, debe ser libre si se le quiere eficiente como para alcanzar y mantener la máxima calidad. O sea, pero la máxima calidad asociada a aquel que pueda pagar. Al convertirse la educación universitaria en un servicio mercantil, se conculca como derecho social, es decir, deja de ser un bien público universal para convertirse en un bien privado mediante la relación capital-trabajo y ofrecido como mercancía. La educación universitaria convertida en bien privado, la población solo puede acceder al servicio a través del mercado, pagando el precio determinado por la oferta y la demanda. Todos los servicios de las universidades autónomas públicas son pagados. Vean los aranceles, los posgrados. Pagando el precio determinado por la oferta y la demanda, pero como esta condición elimina de entrada a las personas talentosas, pero con bajos recursos, se insiste en que el Estado debe financiar esta demanda a través de becas a los estudiantes que la merezcan. Entonces se hace una tipología, como pasó cuando nació la Fundación Gramaricaria de Ayacucho. Aquellos que puedan dar respuesta a los atributos que definen la naturaleza del mercado. Acuérdense que el capitalismo no es sino la expresión de la modernidad. Y este es un atributo constitutivo de lo que hemos denominado la colonialidad. Entonces, eso de todo el proceso de dominación que empezó, por lo menos de este lado del mundo, en 1492, eso está prácticamente intacto. Entonces, el capitalismo es uno de sus expresiones materiales. Y el capitalismo, su fundamento es, por supuesto, la mercancía, el capital y las relaciones que se establezcan a partir de ahí. La educación universitaria se reduce, bajo la égida del neoliberalismo, a la producción de capital humano, esto es, la formación de cuadros técnicos sin formación intelectual y cultural alguna, pues no las requieren sino solo para ser útiles a la productividad, a la competitividad, a la rentabilidad. Se forman profesionales para la empresa y no para la sociedad. Es fácil cuando dice, bueno, él no sabe escribir porque él es ingeniero, él no entiende de epistemología porque es médico, porque es ingeniero. Bueno, como si la ingeniería o el desarrollo del conocimiento expresado en tecnología no tuviese unos fundamentos epistemológicos o fuera metafísica. Algunos temas para el debate que solamente voy a enunciar para darle paso a los maestros y amigos aquí que están en el panel.
acceso a la educación superior, el garantismo constitucional y el modelo de país. O sea, ahí tiene que haber una coherencia. Si no, la Constitución queda como un referente histórico y no como un elemento fundamental en la constitución de la vida cotidiana, material, social y simbólica. Entonces, sí, el garantismo es el factor que aglutina, que integra, que articula, que vincula los derechos, tiene que expresarse en un modelo de país, tiene que materializarse a través de sus instituciones. Autonomía y libertad académica, valoración de los criterios de pertinencia. Es distinto plantearse la autonomía en una dictadura, pero en un proceso de extremada libertad, de participación, de protagonismo, donde la gente realmente quiere ser oída, pero que su voz sea vinculante con las decisiones. La autonomía tiene que revisarse en ese marco. No es una autonomía hacia el interior, aislada completamente de la sociedad. Es como algunos voceros de las instituciones universitarias dicen, no, nosotros no estamos al servicio del gobierno. Pero es que ni siquiera están al servicio del Estado ni de la sociedad. Un solo ejemplo, el 83% de la investigación que se produce en el país no tiene nada que ver con la sociedad venezolana. Son proyectos terciarios de tercera línea que tributan a megaproyectos de los centros de dominación internacional. Si no, veamos cuál es la comunidad científica realmente venezolana. No gente aislada, una comunidad científica que sea una masa crítica que genere conocimiento para resolver el problema del país. Bueno, veámoslo por la cantidad de dinero que dedicamos a la compra de tecnología. Bueno, tú ves universidades donde unos muchachitos, la universidad le da un presupuesto para que construya un vehículo, fórmula no sé qué cosa, para competir y exponerlo en... Sí, pero no generan el tractor que permita al campesino producir mejor. Solamente veámoslo por ahí. Entonces hay que revisar el concepto de autonomía. Claro que necesitamos una libertad y unas condiciones de esa libertad que permitan realmente producir conocimiento. Pero que ese conocimiento no es metafísico, ese conocimiento es respuesta a un proyecto de país que lo necesitamos. No hay transformación si uno de los elementos que genera la viabilidad, que es el conocimiento, no lo producimos. Para esa viabilidad, para ese país. Las investigaciones y los posgrados como búsqueda de soluciones a las demandas de la sociedad y no exclusivamente a los intereses corporativos o de mercado. Necesidad de invertir en educación superior para alcanzar la excelencia y la competitividad en la sociedad del conocimiento. No le tengamos miedo a la palabra competitividad, a ser eficientes, eficaces, porque hay meta, hay recursos, los recursos son cada vez más escasos. Entonces, si se asigna un presupuesto para hacer algo, que el resultado sea materialmente irrefutable y que impacte esa viabilidad de la cual estamos hablando. Una viabilidad en el marco de la construcción de un modelo de sociedad. No hay modelo de sociedad si no hay modelo de universidad que acompañe esa transformación. Participación en la toma de decisiones como forma de gobierno de la universidad. Entonces, en un proceso que se está generando, donde hay miles de experiencias articuladas con las instituciones del Estado, donde las comunidades están tomando decisiones, están presentando proyectos, están tomando su vida cotidiana para construir una forma mucho más humana, diferente de vida. Las universidades no pueden quedar aisladas de eso. La manera como se toman las decisiones al interior de las universidades tampoco. Tiene que haber una articulación, una vinculación que toca los fundamentos epistemológicos, ontológicos precisamente de la autonomía. Y finalmente, uno de los temas, las redes tecnológicas. Las universidades no pueden ser islas, tienen que estar articuladas. La comunidad en Araguaymujo o en La Guajira que tengan acceso a la universidad
a lo que produce, a la fuente de información, documentación, que puedan consultar, estar ahí. Por ejemplo, ayer tuvimos una experiencia en la Universidad Bolivariana, en un conversatorio virtual, cada uno de los investigadores en su computadora, con Infoncentro. Y fue extraordinario. Entonces, ese ejemplo pequeñito, es un detallito, pero importante, significativo, donde 15, 20 investigadores estaban conversando sobre un tema, estaban teorizando sobre un problema de investigación, conectado a través de Infocentro, generó realmente finalmente una propuesta de trabajo a bajo costo, pero de gran impacto universitario y social. Sí, eso creo que es importante. Muchísimas gracias por vuestra venia. Gracias, Edgar.